Bienvenidos a Palabras del Presidente, un resumen de las respuestas y opiniones del presidente Andrés Manuel López Obrador en sus popularmente llamadas mañaneras o conferencias matutinas. La finalidad es comunicar el mensaje del presidente, editando algunos fragmentos, interrupciones y expresiones innecesarias, a fin de optimizar la calidad de la información sin demeritar el contenido ni el contexto del mismo. La información es obtenida directamente del canal de Andrés Manuel López Obrador, el cual es libre de derechos de autor. Agradecemos tu visita, danos un like y suscríbete al canal. Sí. Bueno, vamos también a informar sobre la situación de las inundaciones en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz. Afortunadamente ya ha dejado de llover, hubo una precipitación histórica, nunca había llovido tanto. Hablo de 50 años a la fecha, en el caso de Tabasco, de acuerdo a los registros. Fue algo extraordinario. Afortunadamente, el pronóstico es que ya ha dejado de llover y así se espera para los próximos días. Desde luego, el agua tarda en bajar. Tabasco es una planicie, todo lo que llueva en la sierra baja a la planicie. Hay zonas en Tabasco que están abajo del nivel del mar, son como ollas. Entonces, toda esa agua, que fue mucha, inunda y tarda en salir al mar por la desembocadura de los ríos. Nos preocupó mucho la situación del sábado en la madrugada porque se llenó por completo la presa Peñitas, hubo una precipitación de 3.500 metros cúbicos por segundo a las 6 de la mañana del sábado. Eso me llevó a tomar la decisión de trasladarme al estado porque se tenía que desfogar la presa y toda esa agua iba a causar muchos daños. Además, había que tomar la decisión de soltar agua porque se tenía el riesgo de que la presa se reventara. Los técnicos de la Comisión Federal de Conagua se portaron muy bien, se hicieron buenos cálculos, se decidió una extracción hasta de 2.500 metros cúbicos por segundo para poder bajar el llenado del vaso de la presa. Se acordó, y eso fue muy bueno, que se hiciera de manera gradual, que se le avisara a la población río abajo del Samaria para buscar refugios, albergues, trasladarse a las zonas altas. Afortunadamente solo se llegó a extraer 2.100 metros cúbicos, 2 horas, y a partir de ahí empezó a reducir la precipitación, los escurrimientos a la presa, y ahora ya
pues lo que ingresa es alrededor de 1,000 metros cúbicos por segundo, de 3,500 a 1,000 metros cúbicos por segundo. Ahí vamos a dejarlo de tarea para los que estudian las matemáticas, los ingenieros, los técnicos y los ciudadanos que quieran saber cuánto significa este volumen de agua. Es el equivalente, lo que llovió en estos días, en un día o en 2 días, a lo que llueve en todo un estado del norte del país. Estamos ayudando, como siempre, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, están aplicando el plan DN3, el plan Marina, está allá el secretario de Bienestar, la coordinación por parte del Gobierno Federal está a cargo de Laura Velázquez, que ha estado pendiente, está participando con Agua, la Comisión Federal de Electricidad, Pemex, se han recibido apoyos de gobiernos estatales, del gobierno de la ciudad, bombas de succión para sacar el agua, se están instalando, están funcionando cocinas con alimentos, se está ayudando en todo lo que se puede. Lo más importante es cuidar que no se pierdan vidas humanas, lo material se repone, lo más importante es la vida. Entonces, ahí vamos, saliendo adelante. En Chiapas, ahí el fenómeno es de otro tipo, desde luego desbordamiento también de ríos, pero es la parte alta, ahí más que nada son derrumbes lo que se produce. En Veracruz sí, también en las partes bajas hay inundación y estamos ayudando a los gobiernos estatales y contamos con el apoyo de todas las dependencias federales. Me gustaría, para tener una idea, que Laura nos explicara sobre esto, sobre las inundaciones. Sí, siempre vamos a tener mucho respeto, admiración por nuestros paisanos migrantes. Es evidente que su contribución ha sido muy importante, extraordinaria, es mucho lo que le están dando al país los migrantes en una circunstancia pues muy triste, porque tuvieron que abandonar el país por falta de oportunidades y ahora, después de no tener en su país condiciones para progresar, para salir adelante, ahora que pueden tener trabajo en Estados Unidos y ahorrar, están mandando apoyos a sus familiares. Es un acto de heroísmo. Van a buscarse la vida, salen adelante y ayudan a sus familiares en México. Entonces, por eso siempre vamos a estar haciéndoles todos los reconocimientos, todos los homenajes que sean necesarios, y lo mejor es protegerlos, ayudarlos,
no abandonarlos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, protegiendo a nuestros paisanos. Ya ha quedado de manifiesto que el trato en los últimos años, desde que estamos en el gobierno, de parte de las autoridades estadounidenses, ha sido de un poco más de respeto hacia los mexicanos. Entonces, vamos a seguir apoyando y sí, agradecemos mucho que ahora que más se necesita, ellos están enviando sus remesas a sus familiares y este año va a haber un récord de ingresos por remesas. Mi pronóstico son 40,000 millones de dólares, lo que va a significar un incremento de un poco más del 10% con relación a lo que se recibió el año pasado. Esto a pesar de la pandemia. Estos 40,000 millones de dólares que llegan a 10 millones de familias y que reactivan la economía de muchas regiones del país, nos están ayudando mucho para la reactivación económica y para fortalecer la capacidad de consumo de la gente, sobre todo de la gente más pobre, más humilde. Estas remesas aparejadas a las ayudas del gobierno con los programas de bienestar en este mes, en esta semana pasada, se comenzó a dispersar todo el dinero para los adultos mayores y para personas con discapacidad. Eso también va abajo, como las becas. Lo que hacemos nosotros, lo que se dirige a la mayoría de los mexicanos, que yo calculo es el 70% de la población que recibe algo del presupuesto, 70% de la población. Ese es mi meta, mi propósito, y el día 1 de diciembre voy a informar si ya llegamos a que el 70% de los hogares reciba cuando menos un apoyo o una parte del presupuesto nacional, que se esté beneficiando. Entonces, esas dos fuentes de recursos son las que nos han ayudado a que no se agrave la situación económica y social en el país a partir, a pesar de la pandemia. Entonces, sí, agradecerle mucho siempre a los migrantes. Y acerca de la escultura que propones, vamos viendo tu propuesta, vamos analizándolo y lo vamos resolviendo. Tomamos nota para ver qué opinan, ¿sí?, otras personas. Ya tú has planteado lo que consideras debe hacerse y vamos a ver cómo se manifiestan otros ciudadanos y también migrantes, y ahí vamos viendo. Yo no soy muy dado a las esculturas, a las estatuas. Estoy más porque el homenaje, el reconocimiento se dé con hechos en beneficio de las personas, no solo con estatuas, no solo con memoriales, sino
con acciones humanitarias, con acciones en beneficio de la gente, con justicia, evitando, por ejemplo, que haya mala atención en los consulados. Ese es un homenaje para el migrante. Que le voy a traer muchos reportes de los consulados. Sí, el que mejore la atención a los migrantes, el que se les proteja más, el que no se permita el maltrato, la discriminación, la violación de los derechos humanos. Eso es lo más importante, que cuando vienen a ver a sus familiares no los asalten, no les roben, que los protejamos, como lo vamos a hacer este fin de año con la Guardia Nacional. En fin, eso. Pero bueno, también puede hacerse una escultura para reconocer, sobre todo ahora, en este año, por la aportación tan destacada de nuestros paisanos en la economía. Bueno, ya hemos hablado bastante del fracaso del modelo neoliberal. No estamos en crisis económica por la pandemia. Estamos en crisis económica porque fracasó el modelo neoliberal. La pandemia lo que hizo fue precipitar la caída del modelo neoliberal, demostrar de que era inviable ese modelo económico impuesto en México, como tú lo estás afirmando y lo dice Canchola en su artículo, durante 36 años, en efecto, desde 82 hasta el 2018. Pero ya ese periodo es historia, ya no queremos más de lo mismo. Por eso no se está aplicando una política económica neoliberal en el país, que es sinónimo en efecto de saqueo. Debe de saberse y es comprobable, se puede probar, de que nunca en la historia de México se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó durante el periodo neoliberal, en los 36 años del periodo neoliberal. Ni en los 3 siglos de dominación colonial saquearon tanto como en el periodo neoliberal. Y en efecto, hay una monstruosa desigualdad económica y social en el país. Estamos como cuando Morelos llamó a que se moderara la indigencia y la opulencia. Así se está. Vamos a llevar a cabo ahora un plan para seguir mejorando la situación económica, social de la gente más pobre de México que vive en el sur sureste, y vamos a que en la frontera sur se tengan apoyos como ya se están recibiendo en la frontera norte, y volví a revisar la situación salarial. Es una vergüenza que el salario en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en Belice sea más alto, el salario mínimo, que en México.
Y eso que en 2 años se ha incrementado el salario mínimo en 36%, como nunca en los 36 años del periodo neoliberal. No hubo aumento al salario, al contrario, se cayó el salario mínimo. Ese es otro resultado nefasto de la política neoliberal. Hace 30 años el salario en México era superior al salario en China, y se hablaba de que si China estaba progresando, estaba creciendo, era porque tenía esa ventaja comparativa de bajo salario, es decir, de salarios mal pagados. Ahora resulta que el salario en China es más elevado que el salario en México. Y estos tecnócratas corruptos engañaron diciendo que si aumentaban los salarios iba a haber inflación. ¿No se acuerdan de eso? Bueno, nosotros hemos aumentado 2 años el salario y no ha habido inflación. Se ha mantenido la inflación de acuerdo a las proyecciones del Banco de México. Esos son los sofismas que utilizaron para engañar y para imponer un modelo en beneficio de una minoría y en contra del interés general, del interés del pueblo. Entonces, eso es lo que está cambiando. ¿Qué es traición a la patria? Bueno, es muy amplio el concepto. Si se estableció desde la primera Constitución Federal de 1824 de que a los presidentes se le podía juzgar, sobre todo se escribe en la Constitución de 1857, por traición a la patria, a los presidentes de México, y decía la Constitución del 1857, por delitos electorales. En la Constitución del 17, a pesar de que fue una Constitución avanzada en lo social, pero como ya se estaba proyectando el sistema político presidencialista, se dejó de que a los presidentes solo se le podía juzgar por traición a la patria y se quitó en la Constitución del 17 de que se les juzgara por delitos electorales. Entonces, es hasta ahora, y qué bien que tocas el tema, porque está en el Senado una iniciativa que presenté desde el año pasado para que al presidente de México se le pueda juzgar como a cualquier ciudadano por todos los delitos, y la tienen congelada. Es increíble que si estoy mandando una iniciativa para que se reforme el artículo 108 de la Constitución y el presidente en funciones, es decir, el que les habla, pueda ser juzgado por cualquier delito, no solo por traición a la patria. Es increíble que la oposición no quiera aprobarlo. Es kafkiano. ¿Cómo si son opositores
si están los de Frena 1, los de Frena 2 en contra de nosotros, que quieren que yo renuncie y me vaya. ¿Y por qué se oponen a esta reforma constitucional? Para acabar con los privilegios del presidente. Pues es que están pensando de que ellos van a regresar y que si queda eso establecido en la Constitución, como les gustan mucho los billullos, podrían ser juzgados, porque son muy ambiciosos, porque su Dios es el dinero, entonces no quieren que se lleve a cabo la reforma. Está en el Senado, aquí aprovecho para hacer un llamado, porque es uno de mis compromisos, que ahora que cumplo 2 años, el día 1 de diciembre, yo quisiera ya decir, se cumplió, ya no hay fuero, ya no hay privilegio para el presidente. Es una reforma trascendente, histórica, como nunca se había llevado a cabo. Entonces, ¿qué es traición a la patria? Hay que esclarecerlo. Yo creo que antes se pensaba que traición a la patria pues era el permitir una invasión extranjera, el aliarse con un gobierno extranjero, ese era el concepto. Pero a la luz de los nuevos acontecimientos, no creo que el legislador del 17 estuviese pensando que se iba a llegar a estos extremos de saqueo. Imagínense si los legisladores del 17 que establecen en el artículo 27 el dominio de la nación sobre el petróleo iban a estar pensando de que se iba a entregar el petróleo, que se iban a entregar contratos o concesiones a particulares. Pues no estaban pensando en eso. Entonces, sí hay que replantear en todo esto qué significa traición a la patria en los tiempos actuales. Y es muy bueno el debate y ojalá y se siga dando, y por eso pues va a haber una consulta en agosto del año próximo. Yo creo que eso es un avance. He venido diciendo que aún con lo confuso que es la pregunta, lo ambiguo, pues ahí la gente va a decidir si quiere que se juzgue a los expresidentes y que se les respeten sus derechos humanos en procesos legales, no con juicios arbitrarios, sumarios, si quiere eso o no, que eso ya le demos vuelta a la hoja y pensemos, que es lo que yo sostengo, en que las cosas verdaderamente cambien hacia adelante y que nunca más regresemos a la pesadilla del neoliberalismo y del saqueo. Sí, son inundaciones que han afectado muchísimo y ya les explicaba, llovió mucho y todavía lleva días, aún con el pronóstico de que no van a haber lluvias, y ojalá ese pronóstico se cumpla, va a llevar días el que escurra el agua, el que se saque el agua
donde hay estancamiento en las colonias, por eso las bombas, y luego poco a poco va a ir bajando, en donde se salieron de cauce los ríos, poco a poco es un proceso, porque es una planicie y hay zonas que están abajo del nivel del mar, son tierras bajas. Entonces estamos ayudando en todo. Desde luego nuestros opositores pues cuestionan todo lo que hacemos. Este pasquín inmundo de Reforma dice que nada más fui a volar la zona, que nada más fui por el aire. Pues estuve ya atento, dando instrucciones y ayudando en todo. Pero todo lo que hagamos a esta oposición irresponsable no le va a parecer, porque estaban acostumbrados a proteger a gobiernos corruptos, eran aplaudidores, les quemaban incienso a los presidentes corruptos. Por ejemplo, para Reforma, su ideal de presidente fue y sigue siendo Carlos Salinas de Gortari. O sea, entonces, pues somos distintos, la verdad, no somos iguales. ¿Pero cuáles serían, presidente, los municipios críticos en Tabasco? Más que nada los que están más cerca de la costa, porque ahí es donde se estanca más el agua. Nacajuca, Centla, Jonuta, Macuspana. Porque, ¿qué sucedió? Todo el agua que cae en Tabasco, de toda el agua que llueve, solo tiene control el 27%, 28% con las presas, con el sistema de las 4 presas del Grijalva, que es desde arriba en Chiapas, Angostura, Chicoacén, Malpaso y Peñita, que ya está muy cerca de la planicie, es la última presa. Pero ese es un control que se tiene de solo el 27-28% del agua. Es el río Samaria el que saca toda esa agua. Pero los otros ríos de Tabasco no tienen ningún control, no hay presas. El río de la Sierra, que pasa por Teapa, Tacotalpa, Jalapa, ese no tiene ningún control, no hay ninguna presa. Ese río termina uniéndose con el río Samaria, precisamente en Villahermosa, pasando Villahermosa, ahí se junta. Y toda esa agua, tanto la que viene de el Grijalva como la sierra, ¿sí?, inunda las partes bajas del centro de Centla, Macuspana, ya para la desembocadura de
el río Grijalva y del río Usumacinta, que se vuelven a unir ya para salir al mar en frontera, Centla, Tabasco. Bueno, el otro río que no tiene control, que también se salió de cauce, es un río que pasa por la cabecera municipal, por Macuspana. Se llama el río Puscatán, también viene de la sierra, ese no tiene control. Ese se salió de cauce, inundó Macuspana, la ciudad. Hay una colonia que se llama El Castaño, que se fueron las casas a 2 metros por ese río, por el Puscatán. Ese río también se une con otro que no tiene control, que se llama el río Tulijá, que nace en las cascadas de Agua Azul de Chiapas y viene bajando. Chiapas pasa Salto de Agua, luego entra a Macuspana y se une con el Puscatán. Ese es el río que pasa por mi pueblo, donde nací, Tepetitán. Entonces, ese río también se salió de cauce. O sea, mi pueblo está inundado, o sea, Tepetitán. De niños, cuando siempre se padecían de estas inundaciones. Y luego está el gran río, el río más grande de México, que es el Usumacinta. Ese río tampoco tiene ningún control. Ese río, afortunadamente, sí, se está comportando mejor. Hasta ayer no había un desbordamiento mayor en ese río. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Entonces me preguntas, ¿dónde están las zonas más afectadas? Las partes bajas. ¿Dónde va a tardar más en salir el agua, el desagüe? Entonces, lo que se está haciendo para atender la emergencia es convencer a la gente de que se traslade a albergues. La gente también no quiere salirse porque cuida sus bienes. Entonces se está garantizando de que la Guardia Nacional proteja las viviendas, proteja las comunidades y que las personas salgan a refugios. Es una labor que se está haciendo y se está llevando a albergues. Ahora Laura hablaba de 14,000 personas aproximadamente que están en refugios, que están en albergues, de las 35,000 viviendas con penetración de agua, donde ha penetrado el agua. Hay viviendas donde no ha penetrado el agua, pero todo lo que está alrededor es agua. Por ejemplo, no se puede salir de Teapa a Villahermosa porque están inundadas las carreteras, rebasó el agua las carreteras. Yo espero que ya el día de hoy se pueda ya pasar, porque todo lo que es el agua de la sierra baja rápido, ahí no hay tanto problema. El problema mayor, o sea, el que lleva más tiempo, son las partes bajas. Entonces, ¿qué se está haciendo? Protegiendo a la gente. Y los bienes que se pierdan, enseres, todo lo que se afecte, incluidas las viviendas, pues vamos a apoyar, estamos apoyando. Ahora lo que se está haciendo es refugio, alimentación, ¿sí?, atención médica,
El martes tenemos una reunión, mañana, porque tenemos que buscar una solución de fondo. ¿Por qué es esta inundación? Que eso es interesante también. Porque llevamos años sin programas de desasolve de ríos. Entonces, los ríos no tienen cauce suficiente. Entonces vamos a comprar dragas para ampliar los cauces de los ríos, porque hay tapones que impiden que el agua salga. Principal tapón o asolve es la desembocadura del Usumacinta. Siempre se ha solicitado que haya un plan de desasolve. En el caso de Frontera, de esa desembocadura, el presidente Madero aprobó en aquel entonces de que se llevara a cabo un plan para desasolvar la barra de Frontera. Lo mismo el presidente Obregón, todavía hasta el presidente López Mateos se trabajó en desasolvar la barra de Frontera, pero desde entonces no ha habido ningún programa para desasolvar los ríos. Entonces, lo estructural va a ser eso. La Secretaría de Marina se va a hacer cargo de la operación de estas dragas para estar desasolvando y haciendo bordos de protección. Esa es una labor. Lo segundo es que vamos a poner control sobre las 4 presas, porque la política neoliberal llevó a que estas hidroeléctricas, en vez de turbinar permanentemente, solo lo hagan en tiempos de mayor demanda de energía. Es cuando les ordena el Sistema Nacional de Energía, el SENACE famoso, que turbinen. No turbinan permanentemente. Entonces, como no turbinan permanentemente, tienen los vasos de las presas llenos, cuando debería de evitarse el que estén llenos los vasos, los embalses, sobre todo septiembre, octubre, noviembre. Entonces ya vamos a tener un control para que se ponga por delante la protección de las personas, la protección civil, y que las hidroeléctricas pues puedan generar energía todo el tiempo. ¿Por qué no generan energía todo el tiempo? Porque se les da prioridad en el despacho de energía a las empresas privadas. Es el colmo. Entonces, orden. Eso es para mañana, porque no va a volver a suceder esto. Es más, nos agarró esta nueva tormenta ETA, ya iniciado ese plan. Lo tercero es un programa de desarrollo urbano y de vivienda. Y el cuarto punto de este plan integral para las zonas bajas, las tierras bajas, va a ser el bienestar de la gente. En eso estamos. ¿Va a regresar, presidente, o va a ir a Chiapas este fin de semana? No. Voy a ver si retomo mi gira de Nayarit y de Sinaloa, que dejé pendiente, pero estoy al tanto de todo.
Ya contesté sobre esto. Quiero dejar de manifiesto, quiero informarle al pueblo de México que en cuanto a las elecciones en Estados Unidos, la postura del gobierno que represento es la de esperar a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia. Nosotros no podemos actuar de manera imprudente. Y no solo es un asunto de forma, es también de fondo. Yo tengo la facultad y al mismo tiempo la obligación de ajustarme al mandato constitucional en cuanto a política exterior. Y es muy claro el artículo 89 de nuestra Constitución, fracción 10ª. Establece que la política exterior debe guiarse por los principios de no intervención y de autodeterminación de los pueblos. En esencia, es lo que decía el presidente Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Nosotros no podemos inmiscuirnos en la política de otros países, de otras naciones. Tenemos que ser respetuosos de la decisión que tomen los pueblos, que tomen los gobiernos extranjeros. Esto no significa que estemos en contra o a favor de nadie. ¿Se ha interpretado así? Sí, porque estaban acostumbrados a no respetar la Constitución. Estaban acostumbrados a que se opinara de todo, cuando nosotros debemos de actuar con respeto. ¿Por qué esta postura? Porque queremos que en los asuntos nuestros no haya injerencia extranjera. México es un país independiente, libre, soberano. Entonces, no estamos a favor de ningún partido en Estados Unidos. Llevamos muy buena relación con el gobierno del presidente Donald Trump, porque ha habido una relación de respeto, de no intervención, y no tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata, el señor Biden. Ningún problema con él. Incluso lo conocí hace 8 o 10 años. No tenemos nada en contra del presidente, del posible presidente electo o ahora candidato Biden, y no
tenemos en contra nada del Partido Demócrata, de ninguno de los dos partidos, ni del Partido Republicano ni del Partido Demócrata. Nosotros somos del Partido de México. Este es nuestro partido. Entonces, ¿qué queremos? Actuar con prudencia, esperemos que las autoridades resuelvan y entonces nos vamos a pronunciar y a reconocer lo que se decida en las instancias competentes en Estados Unidos de América. Eso es básicamente. Hay quien dice que esto podría dañar la relación con el próximo presidente Biden. Ningún problema, porque tenemos que actuar con responsabilidad, con respeto. Nada más piensen de que unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Por qué nosotros vamos a actuar con imprudencia? ¿Por qué no esperamos? Hay tiempos, ya se va a saber quién va a ser el próximo presidente y establecemos ya la relación, que no va a ser mala, en ningún caso va a ser mala. Vamos a tener siempre una muy buena relación o procurar una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero no nos vamos a meter. Eso de pronunciarnos, pues es como si fuésemos nosotros jueces electorales. Si nuestra Constitución establece de que debemos de ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos, y no debe de haber ninguna preocupación. Los pueblos son sensatos. Miren lo que pasó hace un año en Bolivia. Estaba gravísima la situación en Bolivia. Se pensaba que no se iba a restablecer la vía democrática, que incluso se iba a desatar por entero la violencia. Y yo celebro que ayer ya el presidente Arce toma posesión del cargo luego de una elección democrática y resuelven sus diferencias por la vía pacífica. Entonces, ¿por qué tanta ansia, tanta desesperación? Prudencia. Claro, lo mismo, ¿no? Los opositores nuestros, ¿no?, pues aprovechan para decir que no estamos haciendo bien las cosas. No, estamos actuando con responsabilidad y con apego a principios. No, es que pues es una facultad del presidente. Entonces, cuando me plantearon el tema, yo dije, vamos a esperarnos para que se termine de llevar a cabo todo el proceso legal y en ese momento resolvemos. Entonces hay algunos estos intelectuales orgánicos, ¿no?, del conservadurismo, del régimen de corrupción, Krause y Aguilar Camín,
todos ellos, ¿no? Pues planteando que por qué no nos pronunciamos o por qué no felicitábamos. Pues ¿cómo? Si todavía no termina el proceso electoral. Además, nosotros venimos de una lucha, no quiero que se compare, porque el esperar no significa el que nosotros vamos a estar avalando de que hubo fraude. Eso no lo sabemos ni nos corresponde, eso lo tiene que resolver, repito, la autoridad competente o los jueces en Estados Unidos. Pero en el caso nuestro, yo recuerdo en el 2006, también por la política de los diplomáticos, que a veces son muy afanositos, armaron todo para que empezaran a llover las felicitaciones. Y se dio el caso que todavía no se contaban los votos, no había una decisión en México y el presidente Zapatero ya estaba felicitando a Calderón. Una imprudencia. Entonces, ¿por qué no esperar? ¿Cuál es la prisa? ¿Mande? Sí, pero para eso hay autoridades. O sea, allá, y van a terminar los conteos estatales y si no hay impugnaciones, ya, y si hay impugnaciones, pues hay instancias legales que van a decidir. Puede llegar, no estoy diciendo que así vaya a ser, pero puede resolver la Corte, ya lo hicieron en un tiempo. Entonces ya se terminó la cuestión electoral, no hay ninguna impugnación o recurso pendiente. Reconocemos y buscamos mantener una muy buena relación con el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué le recomendó Marcelo Ebrard, presidente, en ese sentido? ¿Mande? ¿Qué le recomendó Marcelo Ebrard en ese sentido? Dice, es una facultad como presidente que yo tengo efectivamente. El canciller, ¿qué le recomendó hacer en esa situación independientemente de la facultad? Intercambiamos puntos de vista sobre el tema. Esto que iban a manejar nuestros opositores, toda esta mala leche de que no queríamos nosotros al señor Biden y de que estábamos a favor del presidente Trump y que nos íbamos a quedar solos, porque pues ya todos me dicen en las redes, estos intelectuales orgánicos, que ya están todos los países, ¿no? Manifestándose. Pues sí, son libres, pero a ver, ¿por qué no pones la Constitución? Sí, el 89. Dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. En la conducción de tal política, el titular del Poder Ejecutivo observará los siguientes principios normativos: la autodeterminación de los pueblos,
la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Ahí no dice que el presidente deba entrometerse en asuntos de otros países y pronunciarse como juez electoral sobre temas que solo competen a los pueblos y a los gobiernos de otros países. Pues eso es todo. Un asunto de principios, lo que se está poniendo por delante. Extraña, porque eran muy afanositos, muy entrometidos, a veces hasta serviles y muy irresponsables en cuanto a hacer valer nuestra soberanía. ¿Qué pasa si nosotros no respetamos la decisión de otros pueblos y nos metemos en cuestiones internas? Pues ellos van a querer hacer lo mismo. Entonces, no, con el presidente Trump, cada vez que planteó que nos iba a ayudar enviándonos personal para enfrentar a las bandas de la delincuencia organizada, la respuesta siempre fue no. Y tengo que reconocer que nunca tomó una decisión sin consultarnos y siempre nos respetó, siempre nos respetó. Entonces, yo no quiero meterme a estos asuntos que tienen que ver con el gobierno de Estados Unidos. Además, está de por medio el pueblo de Estados Unidos. Estamos hablando de que votaron, no sé, 140 millones de ciudadanos. Entonces, nosotros tenemos que actuar con respeto a todos, y con respeto también a nuestros paisanos. Son 38 millones que están allá. Seguramente unos votaron por un partido, otros votaron por otro partido. Entonces, ¿cómo resulta que el presidente de México se convierte en juez y dice, ya, ganó este candidato? ¿Por qué? Vamos a esperar, es una cuestión de tiempo. Son las 3 P: presencia, paciencia y prudencia. Así como las 3 C que se requieren también para la política: cabeza, corazón y carácter. Entonces, con los demócratas
en el caso de que se decida de que gana el señor Biden, no habría ningún problema porque pues nosotros tenemos ya definido una política de respeto. No permitiríamos, eso sí, lo que permitió el presidente Calderón, la introducción de armas en el operativo secreto de Rápido y Furioso. Eso no, eso no. Pero yo estoy seguro que ni siquiera se van a atrever, en el caso de que se le dé el triunfo al señor Biden, a planteármelo. Ni siquiera se van a atrever. Entonces, no va a haber ningún problema. Además, miren, es que hay que refrescar la memoria, ¿no? A veces. Hace 4 años hubo una gran cargada a favor de la señora Clinton. O sea, aquí, medios de comunicación, el gobierno mismo, o una parte del gobierno, llegó a decir, en víspera de las elecciones, el gobernador del Banco de México, que es así como el ídolo de los tecnócratas y neoliberales, el señor Carstens, siendo director del Banco de México, llegó a decir antes de la elección que si ganaba el presidente Trump iba a haber un huracán fase 5. Yo recuerdo, bueno, en el Congreso, también de manera imprudente, en el Congreso nuestro se pusieron playeras a favor de un partido. Sí, y claro que se fue creando un ambiente muy preocupante porque resultó que ganó el señor Trump. Yo tuve que salir en la noche a decir, no va a pasar nada, no hay nada que temer, porque se corría el riesgo de que se nos desplomara la economía, que se produjera una devaluación, porque imagínense el gobernador del Banco de México diciendo que iba a haber un ciclón, un huracán, fase 5. El nivel de irresponsabilidad. El señor Cárcel, sin duda, es una gente muy experta en manejos financieros, pero la política es otra cosa, es un oficio. Entonces, aclaro todo esto para que no se malinterprete. No tenemos problemas con ningún partido, no estamos adheridos a ningún partido del extranjero. Nuestro partido es México y estamos actuando a partir de lo que nos ordena la Constitución. Y no hay nada que temer porque se respeta al gobierno de México. ¿Y por qué? Por 2 razones. Se respeta al gobierno de México en el mundo,
por dos razones. Primero, porque no fue un gobierno impuesto, nos eligió el pueblo de manera libre, de manera democrática, como no sucedía durante mucho tiempo. Primero, es un gobierno legal y legítimamente constituido. Y segundo, es un gobierno que tiene autoridad moral y eso le da autoridad política. Entonces, llevamos muy buena relación con todos los gobiernos, con todos los pueblos del mundo.